Hola a todos queridos estudiantes, vamos a tener a través de esta presentación lo que es la explicación de las unidades 5 y 6 de la materia proceso administrativo que estamos estudiando en esta ocasión. Y ya hemos abarcado hasta aquí lo que es el concepto general de proceso administrativo. Ustedes han realizado alguna actividad que les ha permitido comparar las formas en que diferentes autores definen el proceso administrativo, asimismo cada una de sus fases. En esta materia estamos abarcando 5 fases o etapas del proceso administrativo. Ha quedado claro que algunos se reducen a solo 4 y algunos abarcan hasta 6 de ellas. Y también hemos estudiado hasta aquí algunos otros aspectos de la empresa, aspectos que toda organización tiene, como son las famosas áreas funcionales que se derivan del concepto fayoliano o que tiene como pionero a Fayol, el ingeniero francés, quien fue el primero en hablar de tales cosas. Y ahora vamos a abarcar las siguientes fases del proceso, que son la organización, que es la unidad 5, y la integración, que es la unidad 6. Muy bien, comenzamos con un pensamiento por aquí, bueno, más que pensamiento, una premisa de Harold Kuntz, que dice que las personas adecuadas y las que quieren cooperar trabajarán mejor juntas y con mayor efectividad si conocen las funciones que deben desempeñar en cualquier operación en equipo y la forma en que se relacionan entre sí. Esto vale tanto para una empresa o institución como para un equipo de fútbol o una orquesta sinfónica. Vale hacer énfasis en esta premisa porque es base para lo que la empresa lleva a cabo a través de la organización. Ninguna entidad puede ser tan eficiente si antes no organiza todos los recursos, tanto humanos como materiales, para la búsqueda de sus objetivos establecidos. Así que es importantísima la organización. Se mencionó en una de las presentaciones pasadas que la planeación es la fase más importante, pero la organización como función gerencial tiene el propósito básicamente de diseñar y mantener todos los sistemas de función. De tal manera que la importancia de la organización radica en el hecho de que ésta identifica y clasifica las actividades necesarias, agrupa las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. Además, asigna cada grupo a un gerente con la autoridad delegada necesaria para supervisarlo y además provee de la coordinación horizontal y vertical de la estructura organizacional. Aquí radica la importancia de esta fase porque tiene como propósito principal que se identifiquen perfectamente y se puedan clasificar u organizar cada una de las actividades necesarias. Cada actividad debe llevarse a cabo por medio de una persona específica. Entonces, se debe elegir a las personas debidamente preparadas para cada una de esas áreas, porque esas personas más los recursos se tienen que orientar para el logro de los objetivos de la organización.
Se puede hablar de organización formal y organización informal. En este gráfico que hemos tomado del libro de Harold Kuntz, podemos ver en un mismo gráfico el ejemplo de lo que es una organización formal y una organización informal. La organización formal está señalada aquí con base en una estructura organizacional, o lo que también conocemos como organigrama. Los organigramas suelen tener una estructura definida, ordenada, bastante específica también, donde se representan los diferentes niveles en la organización. Tenemos el nivel máximo, en este caso la presidencia o los directivos de una empresa. En el siguiente nivel pueden ir vicepresidentes. En el tercer nivel, gerentes de divisiones, gerentes departamentales, posteriormente, como ejemplo. Pero lo que vemos es una estructura trazada con líneas de mando que se desglosan desde el nivel superior hasta los niveles inferiores. Y en las organizaciones informales, como ejemplo tenemos los amigos del café matutino, o un equipo de boliche, o un grupo de ajedrez. ¿Quiénes la conforman? La pueden conformar, de hecho, personas de la misma organización formal, pero que no se van a regir por una estructura formalizada. Puede estar compuestos por gerentes y vicepresidentes. Es decir, no hay un nivel de subordinación en ese caso. Aquí tenemos una definición más específica de lo que es la organización formal y la organización informal. Como organización formal tenemos que es aquella estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Esto no significa que sea inflexible, y un gerente que organiza debe aportar un ambiente en el que el desempeño individual contribuya efectivamente a las metas. Y este tipo de organizaciones se ve claramente simbolizada en las estructuras organizacionales o en lo que acabamos de ver como el organigrama. La organización informal es cualquier actividad personal conjunta sin un propósito común, consciente, aunque contribuya a resultados grupales. ¿Sí? Esto lo dice Chester Bernard. Y tenemos también que es una red de relaciones interpersonales, resultado de las asociaciones personales entre sí por personas que comparten un espacio, área o afición en común. Como lo veíamos en el ejemplo anterior, puede ser un equipo de fútbol, un equipo de boliche, o aún dentro de la organización, por ahí un grupo de personas que se asocian por una afición en común o para compartir algún tiempo o algún espacio. En las empresas o en las organizaciones se puede también encontrar organizaciones formales y organizaciones informales. Las organizaciones formales son todas aquellas que le han dado a la empresa su enfoque organizacional definido y que han especificado toda una estructura organizacional a través de los diferentes niveles. Pero las organizaciones informales son aquellas que no le han dado una estructura de esta manera, pero sin embargo siguen un fin en común, tienen un objetivo en común, aunque inconscientemente siguen también una estructura. Tenemos algunos conceptos y principios básicos de la teoría básica de la organización. Hay al menos 9 principios que dan pauta para establecer una organización formal o racional. En primer lugar, debe haber un objetivo, es decir, todas las actividades relacionadas al objetivo
y al propósito. Esto es en primer lugar lo que va a comenzar por darle racionalidad o formalidad a una organización con base en principios básicos de la teoría organizacional. En segundo lugar está lo que se conoce como la especialización. Es decir, el trabajo va a ser más fácil en una línea de producción, por ejemplo, si cada individuo realiza un trabajo en un campo o en una disciplina en específico. En tercer lugar, tenemos lo que se conoce como las jerarquías o jerarquía. Son esos centros de autoridad de los que emana la comunicación. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos un poquito acerca de las estructuras organizacionales. Tenemos también la paridad de autoridad y responsabilidad. Y esto tiene que ver con el grado de autoridad o el grado de responsabilidad que cada directivo tiene con respecto a sus subordinados y también con respecto a sus superiores. En quinto lugar tenemos el principio de unidad de mando. Y esto establece que debe haber un solo jefe por centro de autoridad y decisión. Es decir, no puede haber dos cabezas en un mismo cuerpo porque seguramente todo sería más complejo. En sexto lugar tenemos el principio de difusión. Es decir, las obligaciones de cada puesto deben publicarse por escrito. En toda organización debe difundirse adecuadamente por los medios que ésta utilice las diferentes obligaciones, los diferentes acuerdos y las diferentes líneas de acción a seguir. El séptimo principio se define como amplitud a tramo de control. Y esto tiene que ver con el límite del número de subordinados de un ejecutivo. En términos de los ejecutivos, se dice por ahí que no pueden ser más de 5 los que se subordinen a un ejecutivo en específico. Pero esto tiene que ver también con algunos otros criterios que sirven para determinar la cantidad de subordinados en una línea de mando. El octavo principio es el principio de la coordinación. Y ese tiene que ver con el equilibrio adecuado en todas las funciones. Eso tiene que ver también con un aspecto de estandarización en las funciones en razón de la consecución de las metas establecidas. Y el noveno principio es el de la continuidad. Esto tiene que ver con mantener y mejorar, así como los ajustes necesarios que se pueden realizar constantemente, una especie de mejora continua, una especie de control previo y constante de todo lo que realizamos. Muy bien, tenemos ahora lo que se conoce como la división del trabajo. Esto surge con los estudios de Taylor, o viene a ser Taylor uno de los pioneros, aunque se mencionan también dos importantes teóricos de la economía, como son Smith y Marx, quienes también sentaron bases para lo que se va a decir ahora. Como división del trabajo tenemos que es la partición o fragmentación de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. Grandes economistas como Adam Smith y Karl Marx profundizaron en sus estudios sobre este tema. Para el primero, la división del trabajo fue una de las principales causas para que las naciones incrementaran sus riquezas, pero para el segundo, este vislumbró en la división del trabajo desventajas como la monotonía, entre otras cosas. Dentro del concepto de división de trabajo debe considerarse algunos otros conceptos como son la especialización. Estos son términos y diferentes aspectos que han surgido y que se han también ya estudiado a nivel de la teoría de la administración
y que permiten también que las empresas modernas puedan tener el implemento de todos estos principios o criterios y así alcanzar altísimos niveles de productividad. De hecho, la especialización, la división del trabajo tiene que ver precisamente con la búsqueda de elevar los niveles de productividad en las empresas y por lo tanto tener también mayores utilidades. Como especialización, entendemos que se trata de la asignación de las diferentes tareas de un proceso productivo en particular y sus actividades derivadas en diferentes individuos o grupos de trabajo atendiendo a sus características, habilidades o recursos. Los métodos de Taylor dan lugar a lo que se conoce como el Taylorismo. Este tema de la especialización o división del trabajo se circunscribe también al paradigma del Taylorismo, que tiene que ver con que cada individuo pueda desempeñar una tarea, pueda realizar una tarea específica en toda la línea de producción, de tal manera que este individuo puede hacerlo todo el tiempo hasta el grado de ser un especialista en lo que hace, y la parte que él realiza la puede perfeccionar y la parte que el compañero realiza la puede llegar a perfeccionar también, de tal manera que la suma de todos los esfuerzos da lugar a un mejor trabajo. Cadena de mando. Bueno, la cadena de mando es aquello que se refleja también en las estructuras organizacionales y que tiene que ver con la manera en que fluye la autoridad, en que fluye el liderazgo, la influencia y la comunicación. La cadena de mando establece la relación entre superiores hasta llegar al director de la empresa u organización. Permite una relación entre el conjunto de superiores sobre los que fluye la información y la toma de decisiones. La cadena de mando, pues, es esa apropiada comunicación que debe haber entre los que ocupan las partes superiores de las diferentes zonas de la estructura organizacional. Y esto tiene que ver también con lo que se conoce como el tramo de control. Y como tramo de control tenemos que corresponde al número de trabajadores que un gerente puede dirigir de manera eficaz y eficiente. Esto lo define Robbins en el 2009 y esto determina principalmente el número de niveles y gerentes que una organización posee. En la imagen que tenemos aquí vamos a ver que el tramo de control para el directivo principal de la empresa, su tramo de control se ejerce sobre, en este caso, los 4 individuos que le siguen de manera descendente y que son sus subordinados. Ahora, para estos 4, el tramo de control que sigue para ellos son la cantidad de individuos que se subordinan a su mando y así sucesivamente. Por eso la definición que nos da Robbins dice que corresponde al número de trabajadores que un gerente puede dirigir de manera eficaz. De tal manera que vamos a poder ver en diferentes organigramas, y dependiendo también del tamaño de las empresas, dependiendo también las áreas a cargo, que va siempre a haber una diferencia, va a variar el tramo de control que pueda ejercer un directivo, un gerente o un ejecutivo sobre los que se subordinan a él. En ocasiones podrá ser solo una persona, 2, 3 o más de ellas. Esto requiere que los que ejercen tramos de control o los que tienen participación directa en las líneas de mando puedan ejercer, o sobre ellos reside más bien, un poder. Y debemos entender en términos organizacionales a qué nos referimos con el poder. Bueno, consiste en la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. Es una de las principales características que tiene el liderazgo
para ejercer influencia sobre los demás. ¿Sí? Esto es algo natural, de hecho, en el ser humano, en el individuo. Y como las organizaciones tienen como componente principal a los individuos, porque somos los individuos los que ejercemos liderazgo, los que ejercemos autoridad, los que influimos, los que tenemos que dirigir, los que tenemos que planear, los que tenemos que organizar. Se requiere entonces el poder necesario o el poder suficiente para poder inducir o influir sobre incluso las creencias o las acciones de otras personas o grupos. En otras palabras, es esa capacidad para que los demás obedezcan. Y no debe entenderse poder o el uso del poder como el uso tiránico de alguna fuerza desmedida, el chantaje o la manipulación, sino es la buena capacidad de poder influir positivamente para lograr los objetivos trazados en la empresa. Y como decíamos, es una de las principales características que tienen los buenos líderes. Los buenos líderes se caracterizan precisamente por poder influir de tal manera que con sus palabras, con sus propias acciones, pueden dejar ver ese poder que los caracteriza. Esto tiene que ver, o esto nos lleva al principio de la responsabilidad. La responsabilidad tiene una estrecha relación con la autoridad y la responsabilidad indica el cometido asignado a una posición. Sabemos que en la organización o en la fase de organización entra todo aquello que tiene que ver con la determinación de las acciones a seguir o a llevar a cabo en el ejercicio industrial, empresarial de la empresa, y que ese estudio de la empresa que determina cuáles son las áreas que se deben cubrir con elementos, con fuerza de trabajo, en cualquier área que eso sea administrativo, técnico, productivo, etcétera, significa que la empresa o quienes tienen la responsabilidad deben colocar en esas áreas a las personas indicadas. Entonces, la autoridad indica el cometido asignado a una posición. Si usted asume la posición de directivo, hay responsabilidades específicas para un directivo. Si usted es un gerente de operaciones, hay responsabilidades específicas para un gerente de operaciones. De tal manera que la persona que ocupe la posición tiene que realizar la tarea asignada, y esto alude a la obligación, de acuerdo a directrices emitidas, de realizar una misión específica. Así que indica, como ya dijimos, la responsabilidad, el cometido asignado a una posición. También el principio de autoridad es un principio de suma importancia en la fase de la organización. Entonces tenemos que, por autoridad, debemos entender el derecho inherente a un cargo. Como decíamos, que cada puesto de trabajo, independientemente de que sea administrativo, operativo, técnico, cada puesto de trabajo conlleva a una responsabilidad específica. También cada posición de trabajo en el organigrama de la empresa va a estar estrechamente relacionado también con una autoridad inherente a cada cargo. Y que al mismo tiempo viene a ser una especie de derecho de la persona que lo ocupa. Un derecho de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Por supuesto que es un tipo de poder, pero en el ámbito organizacional es el poder legítimo que le confiere el cargo que ocupa en la organización. Esta autoridad es esa capacidad otorgada a directivos, a gerentes, a administrativos, para
ejercer y para aplicar las diferentes indicaciones, órdenes, sanciones, restricciones, todo eso inherente a su cargo y dentro del contexto de su acción. Bueno, la empresa también puede estar organizada a través de comités, y los comités suelen ser organismos dentro de la empresa que pueden ser organizados que son de hecho organizados por la misma empresa, por los directivos a cargo, y que tienen un objetivo en particular. Los comités reciben diferentes nombres, pueden llamarse juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. Y estos desempeñan funciones administrativas, otros desempeñan funciones técnicas, otros están organizados para estudiar problemas y otros están organizados para dar recomendaciones con base a estudios científicos que existen de antemano y que permiten orientar a la empresa hacia el rumbo adecuado. La autoridad que se confiere a los comités es variada y tendría que abrirse un estudio especial para poder conocer todas estas distintas formas de autoridades que se confieren a los comités. Pero debemos entender que hablando de responsabilidad, hablando de autoridad, hablando de poder, dentro de las grandes corporaciones, dentro de las grandes organizaciones, existen este grupo de expertos, este grupo de técnicos, este grupo de académicos que conforman los diferentes comités para, como ya lo dijimos, realizar funciones técnicas, para encargarse del estudio de problemas específicos en busca de soluciones para estos, o también para estar estudiando constantemente el entorno industrial, el entorno empresarial, el entorno de las relaciones comerciales, nacionales e internacionales. Puede ser un comité en el área de marketing que puedan emitir las recomendaciones necesarias para la empresa. Entonces vemos que la organización de la empresa, dentro de toda su estructura, puede estar conformada por estos entes o estos agentes que tienen como objetivo precisamente que la empresa tenga la organización adecuada y tenga también el avance adecuado para alcanzar los objetivos trazados en la planeación. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de las técnicas de organización. Y como técnicas de organización debemos entender que son las herramientas necesarias que nos ayudan a formar una organización formal y tiene una aplicación de acuerdo a las necesidades de cada organización. Estas herramientas nos van a ayudar precisamente en la fase de organización a darle a la empresa la estructura deseada. Dentro de estas técnicas podemos observar lo que conocemos como el análisis del puesto, ¿sí? En el análisis del puesto se establece la función básica del puesto, las principales áreas de resultados finales de las que el individuo es responsable y las relaciones de reporte que se supone. Es decir, el departamento o el equipo encargado de la organización va a estudiar debida y detalladamente todas aquellas áreas específicas en las que debe haber un agente humano encargado de dirigir, de coordinar, de liderar o de administrar. Entonces, el análisis de puesto consiste en determinar esas áreas para poder tener específicamente las tareas que en esta área se deben realizar, la manera en que éstas se deben realizar y poder ir pensando en quiénes
o qué perfiles deben tener las personas que serán contratadas para este puesto en particular. Otra herramienta que nos sirve en la organización es lo que conocemos como los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo muestran la sucesión de pasos que conforman un procedimiento. Un diagrama de flujo es un diagrama de actividades que representa los flujos de trabajo paso a paso. Para la realización de un diagrama de flujo se utilizan símbolos con significados específicos o significados definidos que al mismo tiempo representan los pasos y el flujo de los mismos. Es decir, en un diagrama de flujo como el que tenemos aquí en este ejemplo, cada una de las formas geográficas que ustedes pueden ver, aquí tenemos un óvalo, un rectángulo, un rombo, así sucesivamente, acá tenemos un cilindro. Cada uno de ellos tiene un significado en específico, es decir, son o forman parte de una especie de nomenclatura, de tal manera que cualquiera que tiene conocimiento de ese lenguaje simbólico del diagrama de flujo puede entender perfectamente lo que este diagrama nos está diciendo, la manera en que cada símbolo se relaciona con el siguiente, lo que significa que este rombo se encuentre aquí en esta posición, las conexiones que tiene con otros símbolos y por supuesto las funciones que indican. Entonces los diagramas de flujo en la fase organizativa permite que la empresa pueda establecer de principio a fin todo aquello que debe realizarse y las diferentes alternativas. En un diagrama de flujo se nos permite poder pensar en alternativas, por ejemplo, si esto pasa, hacia dónde nos lleva, y si esto no pasa, hacia dónde nos lleva, etc. Entonces, como lo dijimos ya, muestra las sucesiones de pasos que conforman un procedimiento. Y sabemos que toda empresa lleva a cabo procedimientos de manera general y procedimientos internos también en cada una de sus partes. Ahora bien, veamos lo que es el organigrama o los diferentes tipos de organigramas con los que se cuenta en la teoría general de la administración y de los que disponen las organizaciones o empresas en su fase de organización para darle estructura a la empresa. Ahora, imagine que tenemos una organización, una empresa dedicada a la fabricación de zapatos. Entonces, abrimos una puerta, la puerta de un salón, y dentro de ese salón tenemos a un grupo de 150 personas. Y usted necesita dirigirse dentro de ese grupo de personas a el gerente de operaciones, pero también necesita usted dirigirse al director de marketing. Y por último, le gustaría también saludar al director general. Si usted no los conoce, no lo ha tratado antes con ellos, ¿cómo puede usted saber a quién dirigirse específicamente? Obviamente tendría que ponerse a preguntar hasta llegar a aquellas personas. Pero un organigrama lo que permite es poder establecer de manera gráfica y representar la estructura de la organización, la disposición u ordenación de órganos o cargos. El organigrama representa gráficamente la estructura formal de la organización, mostrando las interrelaciones que hay entre cada uno de ellos. Munch-Galindo enumera 6 tipos de organización. En primer lugar, ella menciona la organización lineal, que es la que vemos un ejemplo ahí en la imagen que acaba de moverse, y ahí está representado con una flecha la línea de mando que se va desglosando. En segundo lugar, ella menciona la forma de organigrama que denomina como funcional. Y aquí tenemos un ejemplo
es una estructura organizacional o un organigrama en el que se especifican las diferentes funciones de manera ordenada y de manera organizada. Y entre estos dos se da lugar a un tercer tipo de organigrama, que es el conocido como lineal funcional. Es una especie de híbrido entre los dos anteriores. También tenemos la forma organizacional denominada staff, y es aquella en la que se integra esa función en específico, un equipo de staff. También tenemos la organización tipo matricial, o a través de una matriz donde se pueden especificar las interrelaciones que hay de manera más detallada, y no solamente se especifican las funciones, sino en ese tipo de organigramas se integran también los proyectos o tareas a realizar y la manera en que estos se relacionan a través de líneas de colores que van a ir especificando las diferentes relaciones, las diferentes funciones. Y por último tenemos la forma de organigrama por comités. Este es un ejemplo donde también se integran a los diferentes comités que la organización establece, como ya lo mencionamos hace rato, para algunas funciones en especial. Otra herramienta para la organización de una empresa es lo que conocemos como manuales de organización. Los manuales de organización son documentos detallados que contienen de forma ordenada y sistemática información acerca de la organización de la empresa. Exponen a detalle la estructura organizacional, señalando puestos y la relación entre ellos, así como jerarquías, funciones y descripciones de puestos. Es un libro, es un documento completo donde la empresa puede establecer de manera muy detallada todo aquello que tiene que ver con la manera en que se organiza. Bien, la organización y la estrategia en las organizaciones tiene dimensiones de alto alcance y de alto impacto para el desarrollo de una organización. Organizar supone el desarrollo de una estructura intencional de funciones para lograr un desempeño efectivo. De tal manera que organizar requiere de una red de centros de decisión y comunicación que coordinen los esfuerzos para alcanzar las metas del grupo y la empresa. Para hacerla funcionar, se debe comprender la estructura organizacional y poner en práctica sus principios. De tal manera que la organización debe ser impactada dimensionalmente por las estrategias que se tienen en la planeación, ¿sí? Y de esta forma la organización tenga asimismo un alcance que impacte colateralmente en todas las demás fases de la organización. El impacto de la estrategia en la estructura y en las formas organizacionales se determina por la manera en que precisamente en que se organiza la empresa y también en las estrategias que se han establecido. La estrategia determina la misión o propósito fundamental y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, seguidos de la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar las metas. De este modo, la estrategia tiene un impacto profundo en la estructura, ya que las áreas o puestos de acción se determinan en la organización, que es donde las empresas toman su forma organizacional. Así que tenemos estrategias y formas modernas de organización con las que toda empresa puede contar para la fase organizativa dentro del proceso administrativo. Sabemos que la teoría administrativa lleva ya más de un siglo evolucionando cada día, implementando diferentes formas de organizar, de planear, de dirigir, y constantemente van surgiendo nuevas teorías. Como mencionamos ya anteriormente, algunas surgen de manera accidental y otras surgen como resultado del estudio detallado y científico de
la teoría existente y la manera en que esta puede ser mejorada. Entonces, a partir de la década de los años 80, han aparecido 4 nuevos modelos de organización que se circunscriben al modelo orgánico de Mintzberg, que tiene que ver con los conceptos de adhocracia y burocracia profesional. Tenemos lo que se denomina la organización horizontal, que como podemos ver aquí, se percibe o se puede simbolizar gráficamente en un organigrama de este tipo. Tenemos otro tipo de organización conocida como organización tipo red, y es la que también ahora mismo vemos en la imagen que acaba de moverse. Tenemos la organización de tipo celular, que es esta que se acaba de mover ahorita. Esta es la organización de tipo celular, y también la organización de tipo virtual. Estos nuevos modelos o estas nuevas formas organizativas son también resultado o consecuencia de los diferentes cambios vertiginosos que se han ido dando en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de las tecnologías y en la manera en que muchas empresas han evolucionado en la manera de realizar las cosas. Sabemos que hay empresas casi al 100% o algunas al 100% virtuales, empresas que no tienen una instalación como tradicionalmente se tenía, sino que está compuesta por diferentes agentes que pueden ser de una misma ciudad, de diferentes estados de un país o hasta de diferentes países en el mundo. Entonces eso va haciendo necesario que las empresas puedan organizarse de manera diferente, ya que al no ocupar un espacio geográfico específico, ya que al no tener una planta de operaciones, una oficina de operaciones específica, entonces las estructuras no pueden estar de la forma en que antes se tenían o de la forma en que antes estaban. Las estrategias tienen relación directa con el concepto de la cultura organizacional, y debemos entender por cultura organizacional aquel modelo general de comportamiento, es decir, las creencias y los valores compartidos que los miembros tienen en común. Y como estrategia, la cultura organizacional establece el tono y fija las reglas implícitas para el comportamiento de la empresa. La cultura organizacional es ese ambiente que intencionalmente se busca establecer dentro de una empresa. Y como ya lo dijimos, son esas creencias y esos valores que se llegan y se logran compartir. Sabemos que una empresa que tiene 50 o 100 trabajadores está compuesta por personas, esos 50 o esos 100, que vienen de entornos diferentes. Puede que sean de una misma ciudad, pero al mismo tiempo puede que, aunque hablen un mismo idioma, aunque tengan como comida tradicional el mismo platillo, sin embargo, en términos de creencias, en términos de valores, por el trasfondo personal particular, tengan ciertas diferencias. La cultura organizacional busca entonces que dentro de la empresa se genere un ambiente propio, de tal manera que se unifiquen creencias y valores organizacionales, y esto le da a la empresa una estrategia potencial porque sirve para establecer el tono y las reglas implícitas del comportamiento dentro de la empresa. Entonces la cultura organizacional viene a ser un poderoso factor, una poderosa estrategia para el desarrollo de las empresas, especialmente en su organización. También tenemos la cultura, esta cultura impacta en la elaboración de la estrategia. La elaboración de la estrategia abarca una compleja red de elementos que tiene que ver con los insumos humanos, tecnológicos, así como materias primas, la industria, el entorno interno, externo,
para el desarrollo de estrategias, las cuales se someten a evaluación para la toma de decisiones. Todo esto dentro del contexto cultural que rodea y que se tiene dentro de la empresa, de tal manera que la cultura tanto general como la cultura interna en una organización tiene un impacto en la elaboración de la estrategia. No se puede elaborar una estrategia en el contexto del municipio de Centla pensando como si nuestra cultura fuera la cultura propia de una ciudad como Utrecht, por ejemplo, en Holanda, ¿sí? No se puede pensar en base a una cultura ajena si estamos en un punto específico donde nuestra cultura es otra. Así que la cultura va a tener un impacto potencial en la elaboración de la estrategia, tanto la cultura general como la cultura particular, ya que todos somos portadores de un germen cultural, el cual ponemos siempre como semilla donde quiera que nos desarrollemos y nos desenvolvamos. Así que se va a generar siempre dentro de la empresa, dentro de la organización, una cultura específica. Y a la hora de elaborar la estrategia, esto va a impactar decisivamente también en el desarrollo de la misma. Así que todos contribuimos directamente en la realización de la estrategia al momento en que ésta se realiza o se lleva a cabo. Bueno, toda empresa dentro de su organización, o toda empresa a la hora de llevar a cabo un proceso de organización, como ya dijimos, tiene su punto de partida en la planeación, que por supuesto se realiza al principio y que, como hemos dicho también, es la principal fase y la más importante. Entonces la organización, que tiene que ver con la integración de personas, con la definición de los puestos y todas estas cosas, buscará también generar en la empresa una cultura de la excelencia y el desempeño. Debemos entender con la búsqueda de una cultura de la excelencia y del desempeño que tiene que ver con la cultura de una organización, la cual debe influir poderosamente en su desempeño y en la forma en que se desempeñan las diferentes funciones gerenciales, ¿sí? De tal manera que la excelencia y el desempeño son parte integral de una cultura organizacional apropiada. Bueno, hasta aquí la unidad 5, que tiene que ver con la organización, y vamos a pasar rápidamente a la unidad 6. A partir de ese momento vamos a abarcar la unidad 6. Es un poco más breve que la anterior y es la fase de integración en el proceso administrativo. Muchos autores van a mencionar únicamente integración. Algunos otros van a añadir al término integración el apellido de personal. Así que tenemos integración de personal. Porque aunque abarca también la integración de algunos otros elementos, sin embargo, predomina el tema de la integración de personas al proceso de la empresa. Tenemos una premisa por aquí
el autor Blanco Bueno, que dice que en atención a que el capital humano es el elemento más valioso de una organización, diseñar e implementar procesos que satisfagan los requerimientos de integración de personal se convierte en una tarea esencial para las empresas competitivas. Así que tenemos como integración de personal, que es la fase a través de la cual el administrador, gerente o propietario analiza los puestos de la empresa para satisfacer los requerimientos de personal actuales y futuros. Ya hemos adelantado un poquito de esto en lo que hemos venido explicando, porque el contexto así lo ameritaba, pero ahora vamos a ver a detalle algunos aspectos específicos dentro de la integración de las personas y lo que tiene que ver con el análisis de puestos. Entonces, así entendemos como integración de personal esa responsabilidad o esa actividad específica de los gerentes o propietarios, en la cual se estudian los puestos que deben ser cubiertos y se buscan las personas calificadas para ocupar esos puestos y llevar a cabo las tareas específicas, asumir las responsabilidades específicas y también ejecutar la autoridad específica sobre aquellos que se subordinan a ellos en el área correspondiente. Entonces tenemos como principios de integración de personas, en este caso dos principios que señala Harold Kuntz, y que señala que son útiles para la integración. Es importante recalcar que puede haber una diferencia muy marcada entre diferentes autores. Sin embargo, tomamos como referencia Kuntz, ya que también es parte de nuestra bibliografía, y él apunta a dos principios para la integración de personas. Él apunta en primer lugar al principio del objetivo de integración de personas y en segundo lugar al principio de integración de personal. Con lo primero entendemos que se tiene que especificar, se tiene que estudiar y establecer los objetivos para integrar personas, y en segundo lugar se debe seguir todo el mecanismo necesario, los procedimientos necesarios para que tales personas sean integradas. Entonces, eso nos lleva a la adecuación de hombres y funciones, y no debe malentenderse esta parte como que las personas deban ser vistas como instrumentos o cosas que pueden amoldarse forzadamente, sino que tiene que ver con el plan de requisitos de la organización. Y ese plan de requisitos se va a derivar de los puestos vacantes o de los puestos que se abren. Cuando una organización se establece, pues tiene definido los puestos que necesita suplir con fuerza laboral. Pero también cuando una organización crece y surgen dentro de ella nuevos departamentos, también hay nuevos puestos que ocupar. Entonces esos puestos tienen requisitos establecidos. Estos requisitos se basan en los objetivos y planes de la empresa, y esto se traduce en requisitos del cargo, es decir, aquellos que ya se señalan directamente en los anuncios, cuando usted ve que están solicitando personal para tal área, y ahí dicen los requisitos que debe cumplir. Esto tiene relación con el puesto, y esto va a compararse directamente con las características del candidato. Cuando
se coloca un anuncio para la contratación de personal, entonces vemos que son muchos los candidatos que llegan. Esto deriva una serie de entrevistas, procesos de reclusión, y a través de ellos se reclutan y se seleccionan al personal, los cuales una vez contratados se asignan y se promueven las personas para ser inducidas al nuevo puesto de trabajo. Entonces, esto también es parte de la fase de integración, específicamente de personal en la empresa. Hay otro principio dentro de ese apartado que es el principio de provisión de elementos administrativos. Y esto tiene que ver con que a cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios para hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto. Debe conocer el puesto, pero debe poseer los materiales necesarios. Y la empresa debe proveer de todos esos materiales esenciales o inherentes al puesto para que los administrativos puedan llevar a cabo eficientemente sus trabajos. El principio de integración de cosas, que tiene que ver con todos los recursos materiales. Hasta aquí dimos muy someramente los recursos humanos y la manera en que estos se integran. Yo les invito a que puedan revisar el libro Fundamentos Básicos que hemos compartido en la bibliografía de esta materia como bibliografía adicional de Bueno Blanco y otros autores. Ahí hay un apartado de la integración de personal que tiene que ver con todo el proceso de contratación de personas. Es importante que ustedes puedan observar de manera más detallada y puedan leer también toda esa parte. Ahí se incluyen algunos gráficos interesantes de cómo se lleva a cabo todo este proceso. Entonces pasamos a lo que es el principio de integración de cosas para ir terminando con esta parte, y entendemos por esto que se compone de algunos elementos que son del carácter administrativo de la integración de cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa en que debe haber especialistas, conocedores y preparados para realizar las labores de cada área de la empresa. Se requiere elementos esencialmente administrativos porque sin querer miran a la coordinación de los recursos entre lo material y lo humano. Es decir, son las personas que tienen dentro de sus principales responsabilidades observar como administrativos toda la función, toda la relación entre los trabajos que se realizan y los recursos y elementos que se necesitan para la realización de tales trabajos, y asimismo poder saber qué herramientas, qué materias primas, qué recursos técnicos o de maquinaria se requiere para el desarrollo de las funciones de la empresa. Esto nos lleva al principio del abastecimiento oportuno. Así que entendemos por esto que es tener las cosas y materiales necesarios en las cantidades necesarias y en el tiempo necesario para la realización de las actividades productivas o de transformación que la empresa lleva a cabo. De tal manera que no haga falta ningún recurso en el momento indicado, porque de hacer falta un elemento, un recurso técnico, herramienta o materia prima, entonces la producción se detiene, y una producción que se detiene abruptamente por la ausencia de algún recurso de estos representa pérdidas para toda empresa. Entonces, cuando el abastecimiento es oportuno, cuando todos los recursos, cuando todos los elementos están en tiempo y forma, esto representa que la empresa produce eficientemente y que el trabajo se lleva a cabo también de manera eficiente. Pero resulta interesante que a una empresa le conviene y necesita que todo esté en el tiempo y en la forma, pero también a una empresa no le conviene que haya en exceso. ¿Por qué? Porque eso representa gastos en exceso. Eso representa
que un almacén esté lleno, eso demanda espacios, eso demanda recursos, y los excedentes no son un tema saludable para las organizaciones. Y finalmente, también se contempla dentro del área de integración el principio que tiene que ver con la instalación o las instalaciones de una empresa u organización, así como el mantenimiento de las mismas. Se requiere de los espacios adecuados y que tengan las condiciones adecuadas, así como de los programas de mantenimiento necesarios para poder arreglar, para poder mantener en óptimas condiciones todo el equipo, todas las herramientas y todo lo que permite que la empresa esté llevando a cabo su trabajo, su producción, su transformación, etc. Bueno, hasta aquí tenemos entonces lo que es la unidad 6, integración de personas, pero también abarcando algo de lo que tiene que ver con los recursos, es decir, las cosas, tanto materias primas como elementos técnicos o herramientas. Bueno, queridos estudiantes, hemos abarcado con esta presentación las unidades 5 y 6 de nuestro contenido general, y esto nos permite poder así tener una comprensión más avanzada de lo que es el proceso administrativo con estas dos fases que hemos estudiado ahora y los diferentes elementos que la componen. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima